Megalópolis. La meca de la locura, la extensa aglomeración de hormigón, asfalto, acero, ladrillo, cristal, semáforos y neón deslumbrante, el estruendo estruendoso de coches, autobuses, camiones y trenes rugiendo, el chirrido de las sirenas, el estacato metálico de los martillos neumáticos, el chillido agudo de los motores a reacción. La ciudad. Aquí viven millones. ¿Pero realmente merece la pena? Nuestro grupo acaba de regresar de Roma. 4 horas y media. Eso fue lo que hizo falta desde que se levantó por la mañana en el hotel hasta despegar en el aeropuerto de Ciampino, en Roma. La mayor parte de ese tiempo la pasaba en los embuscos de tráfico de Roma, con el conductor alternando entre maldecir en voz baja o inclinarse casi a medio camino por la ventana para rematar sus comentarios con ese gesto peculiarmente romano de irritación desbordante y futilidad, la mano levantada, con los dedos ligeramente apretados, agitando con resignación agonizante. Pero si los interminables atascos de tráfico de Roma, debido a demasiados vehículos que serpentean por calles demasiado estrechas entre edificios demasiado antiguos y demasiado históricos para derribarlos, son un problema que encaneiza a los turistas rápidamente, no es más que los problemas de prácticamente todas las grandes ciudades del mundo. Nuestro hábitat vulnerable. El tráfico es lo que ves, lo que oyes, lo que luchas con el que luchas cada día. Pero, en su lentitud e insuficiencia prácticamente ineficaz, están los crecientes sistemas de transporte rápido, sistemas eléctricos, suministros de agua, sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de eliminación de residuos, sistemas anticontaminación y prácticamente todo lo demás del que depende la vida urbana normal. Nuestras ciudades han madurado. Ahora, simplemente pueden parar. Un corte masivo de energía, una huelga de transporte, una tormenta invernal repentina. Incluso inversiones prolongadas de temperatura y la contaminación atmosférica mortal resultante, todo esto puede frenar las operaciones en constante movimiento de una ciudad. Lo que me molesta, dice W. Willard Words, el secretario de Trabajo de Estados Unidos, es la posibilidad de que nuestras cifras de población sean tales que varios de nuestros sistemas básicos simplemente dejen de funcionar. Abogado y consultor de vida urbana, Wirtz está profundamente interesado en la interrelación entre la población y el medio ambiente. No me sorprendería en absoluto que algún día cogiera el teléfono y descubriera que todo el sistema telefónico simplemente se había derrumbado por la enorme cantidad de personas que lo usaba, dijo Wirtz en un comunicado de AP de 1969. A medida que nuestras ciudades han crecido, se han vuelto cada vez más complejas. Cada vez más personas, consumiendo más electricidad, agua, bienes y servicios, han necesitado más y más electricidad, calles y autopistas, tiendas y fábricas, más escuelas, hospitales, parques de bomberos y más policías. Hoy en día, los presupuestos de la mayoría de las grandes ciudades están al límite. La gestión de una vida de ciudad, algo aceptable para los millones de habitantes, cada uno de los cuales espera hacer lo suyo sin que su vecino, que practica libremente las mismas compulsiones, interfiera, se está volviendo cada vez más imposible. Como aquel día hace unos 2 años cuando todo el departamento de policía de Montreal hizo huelga. En este martes negro de disturbios y saqueos desenfrenados, 2 murieron, incluido un policía, 48 resultaron heridos, 7 bancos fueron asaltados, eso es casi el 10% del total anual. Se produjeron otros 17 robos a mano armada, se rompieron 1000 vidrieras y al menos $1 millón en mercancías fueron saqueadas de comerciantes indefensos. Además, se notificaron más de 200 robos, el total diario normal era inferior a 50. La anatomía de una ciudad. ¿Qué es una ciudad? ¿Qué lo mantiene en marcha? ¿Qué lo hace a la vez terriblemente deseable para millones, pero tan molesto que resulta repulsivo para millones más? Una ciudad es técnicamente una entidad política. Un área administrada,
a la que se le concede una carta constitutiva a un Estado, en Estados Unidos. Sus límites están en constante cambio, determinados generalmente por criterios arcaicos y poco definidos. Se han hecho muy pocos intentos, y aún menos han tenido éxito, en determinar qué es realmente una ciudad, o qué debería ser, y aún menos han limitado con éxito la población y el área de una ciudad. Solo con décadas de tarda perspectiva se han comenzado programas de renovación urbana o reurbanización cívica a prever la planificación maestra de un complejo urbano total. Desafortunadamente, estos programas suelen ser tan cortoplacistas como las rutas originales de calles, por ejemplo, en Boston. Cuando la mayoría de los programas de renovación urbana están finalizados, el continuo y masivo aumento de la población, cada vez más automóviles, patrones perturbadores de cambios de grupos étnicos o suburbios adicionales han dejado obsoletos los programas de renovación. De centros metropolitanos hemos crecido hasta el término moderno aglomeración urbana, es decir, muchas ciudades pequeñas que se están integrando gradualmente en una sola expansión urbana masiva. De tales aglomeraciones, como el complejo multiciudadal de Los Ángeles, han surgido términos como megalópolis y ciudad strip. La creación de megalópolis. El Dr. Herman Kohn, antiguo director del Hudson Institute, caracterizó las ciudades en crecimiento como un enorme desarrollo urbano, ininterrumpido a lo largo de una gran masa terrestre, que acabó absorbiendo y sobrepasando incluso las fronteras estatales. Bosniguas era un término que usaba para referirse al enorme desarrollo urbano que finalmente delimitaba Boston con Washington, D.C., incluyendo Nueva York, Filadelfia, Baltimore y todo lo que hay entre y alrededores. San significaba un enorme complejo que se extendía desde San Francisco hasta San Diego, con la fealdad que es Los Ángeles en algún punto intermedio. Algunos han bromeado diciendo que San debería expandirse desde Marisville, justo al norte de Sacramento, hasta Tijuana, justo al sur de la frontera con México. La nueva ciudad strip se llamaría marihuana, uno de sus principales productos de consumo. Chippeats fue el término formado a partir de la ciudad strip que finalmente engullía todo el territorio desde Chicago y sus alrededores hasta Milwaukee y hacia el este hasta Pittsburgh. Pero esto solo sería el principio. La población mundial superará los 4.000 millones para 1975. Demógrafos y expertos en población estiman que la población mundial se duplicará en otros 35 años hasta 8.000 millones en 2010 y se duplicará de nuevo 35 años después. La mayoría de estos miles de millones adicionales acudirán a las ciudades. Las ciudades crecen despacio y cambian lentamente. Observa Roma, Londres o París. El impacto estremecedor de la tecnología en ciudades originalmente diseñadas alrededor de estrechos caminos para carros, canales y senderos peatonales es evidente en todas partes. La mayoría de la planificación urbana prevé el crecimiento urbano en términos de una década aproximadamente. Pocos, si es que alguno, se preocupan remotamente por un periodo de 50 o 70 años. En un discurso pronunciado en Los Ángeles, un expresidente de la Cámara Nacional de Comercio habló con entusiasmo de los hermosos complejos de apartamentos de 50 plantas con centros comerciales, piscinas, restaurantes en la azotea y una magnífica vista al mar. Pero cuando se construyen decenas y decenas de estos edificios, los únicos que tienen una vista magnífica siguen siendo los más cercanos al océano. Los demás simplemente miran los balcones de los demás habitantes de apartamentos. La densidad genera tensión. Pero la gente realmente parece desear la vida en la ciudad, la oportunidad de cambiar un entorno rural agradable por un pequeño apartamento en un edificio enorme. Más de la mitad de la población estadounidense vive en menos del 1% de la tierra, y el 70% de todos los estadounidenses se agrupa en 250 áreas metropolitanas. En Australia, casi la mitad de la población vive en solo 2 grandes concentraciones metropolitanas.
En Gran Bretaña, la nación más urbanizada del mundo, casi el 80% de la población está apiñada en ciudades. A juzgar por las tendencias actuales, más de la mitad de la población del planeta vivirá en y alrededor de ciudades de más de 100.000 habitantes cada una a finales de los años 70. Generalmente, cuanto más antigua es la ciudad, o cuanto más empobrecidos están sus diversos guetos, a menudo de orientación étnica, más densamente poblados están los habitantes humanos. En Londres, 30,000 personas viven en cada milla cuadrada. En Manhattan, son 78,000. Algunas partes de París tienen 73,000 habitantes por milla cuadrada, y Tokio se llena de 80,000 japoneses por cada milla cuadrada del centro de la ciudad. Si toda la población estadounidense se reuniera, como lo hacen los pueblos negro y puertorriqueño de Harlem, toda la población de Estados Unidos podría alojarse en solo 3 de los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. El único ejemplo comparable en todo el ecosistema terrestre de tal increíble hacinamiento serían las colonias de insectos. Sin embargo, no hay nada tan preciso como el apiñamiento humano, como en el caso de las hormigas o abejas. Los trágicos efectos del hacinamiento. Para obtener algunos datos sobre lo que puede hacer la simple presión de demasiados, el Dr. John Calhoun, del Instituto Nacional de Salud Mental, fue pionero en lo que se llama sobrepoblación experimental. En un experimento, Calhoun confinó a 30 ratas noruegas en una sala de 10 por 14 pies, dividida en 4 corrales interconectados. Los nidos se asemejaban a las pensiones modernas. Las ratas fueron dejadas solas durante 16 meses, mientras los investigadores observaban. Pronto, las 30 ratas se multiplicaron a 80, y surgió un barrio marginal de ratas. A medida que la población seguía aumentando, sin controles, todos los patrones instintivos de comportamiento se desintegraron. Las madres empezaron a descuidar los nidos y a abandonar a sus crías. Muchas ratas deambulaban en patrones aturdidos, aleatorios y sin sentido. Algunas ratas incluso desarrollaron hábitos sexuales aberrantes, como la homosexualidad. Otros se volvieron caníbales. La tasa de mortalidad de la metrópoli de ratas se disparó a proporciones abrumadoras, superando el 90% de todos los nacimientos vivos en los corrales más congestionados. Es probable que, de haber continuado el experimento, la población total habría perecido. Todo esto ocurrió en tan solo 16 meses. En 1968, Calhoun y su equipo construyeron varios universos para ratones, pequeños corrales de hojalata, de tamaños variados. Dentro de un edificio tipo granero en la granja de investigación animal del NIM, Instituto Nacional de Salud Mental. 4 machos y 4 hembras fueron colocados en cada uno, y pronto las poblaciones comenzaron a duplicarse y a redoblarse. Los cambios de comportamiento se observaron cuidadosamente de nuevo. En el universo más grande, que estaba destinado a 100 ratones, 2,000 animales lucharon por sobrevivir. Todo el orden social se desintegró. Los ataques físicos inútiles se convirtieron en la norma. Grupos atacaban a los transeúntes inocentes sin motivo aparente. Las madres descuidaban a sus crías. La mayoría de los machos yacen apáticos, mordisqueando la cola de los demás. Las hembras desarrollaron tendencias agresivas y masculinas. La poca actividad sexual que quedaba solía ser abusiva y de carácter degenerativo. Los machos se volvieron demasiado derrotados para intentar la procreación. Las mujeres se volvieron demasiado asertivas para permitirlo, los roles normales se invirtieron por completo. Un resultado inesperado del estudio fue la aparición de una nueva clase de criaturas que obviamente se retiraban a algún santuario interior propio, y se volvían algo ajenas a su intolerable entorno. Estos ratones se dedicaban a un nivel excesivo de lavado, trabajando durante horas para mantener la piel limpia. El comportamiento de las ratas apiñadas no era un fenómeno aislado.
Consideremos dos experimentos más sobre apiñamiento. Ciervos, gatos y hombres. Hace unos 50 años, 5 ciervos fueron liberados en una isla de 280 acres en la bahía de Chesapeake, en la costa este de Estados Unidos. Prosperaron, hasta que quedaron casi 300. De repente, sin razón aparente, empezaron a morir. Pronto, solo quedaban la mitad. Sin embargo, el suministro de alimentos era abundante y no se encontró ninguna infección. Pero los ciervos seguían muriendo. Hasta que solo quedaban 80. Las autopsias sacaron a la luz un hecho extraño: se produjeron cambios notables en órganos vitales que sugerían un gran estrés emocional. Consideremos o no una verdad aceptable, las autoridades médicas creen que hasta la mitad de las dolencias que experimentan los humanos son psicosomáticas, inducidas por presiones psicológicas y no enfermedades fisiológicas reales. Esto simplemente significa que muchos humanos experimentan síntomas de hacinamiento, de una forma molesta, agotadora, confusa y caótica que puede provocar una gran variedad de efectos, comúnmente diagnosticados como diversas enfermedades. Tampoco los gatos son diferentes. Agruparlas, similar al experimento de la rata, resultó en lo que en medio sentido humorístico se llamó una transformación fascista. Con un déspota en la cima, parias en la parte baja y un malestar general en la comunidad donde los gatos, rara vez se relajan, nunca parecen estar tranquilos, y hay siseos continuos, gruñidos e incluso peleas. Saturday Review, 8 de noviembre de 1969, citando a Pelle Jausen. Suena a Nueva York, Tokio, Londres o Roma. Los humanos no son diferentes. ¿La Tierra duplicará el bolígrafo? ¿El hombre optará por la vía de las ratas, gatos, ciervos y ratones superpoblados? Eso es simplemente una pregunta retórica. Ya lo ha hecho. La única pregunta que queda es, ¿el hombre tomará la ruta definitiva y se poblará hasta desaparecer? Creo que tenemos 15 años para decidir, respondió el Dr. Calhoun, científico principal de los experimentos con ratas. Si no decidimos en este momento revertir el curso de nuestra población, soy pesimista sobre el futuro de la humanidad. Deterioro psicológico. Hemos separado el deterioro psicológico del deterioro fisiológico. Eso es una simplificación excesiva, ambas cosas están muy relacionadas. El estrés psicológico, la principal respuesta mental de un ser humano a la vida en el siglo XX, causa directamente una serie de problemas fisiológicos: hipertensión, aterosclerosis, problemas cardíacos, enfermedades hepáticas, úlceras, trastornos digestivos, agotamiento, asma, insomnio, sudores nocturnos, dolores de cabeza, reducción de la resistencia a enfermedades infecciosas, disfunciones endocrinas, glandulares. De todo tipo y otras características de la vida urbana. Muchos médicos reconocidos consideran que un porcentaje muy elevado, 40, 60 o, algunos dicen, 90%, de todos los problemas fisiológicos puede atribuirse al estrés psicológico, siendo las zonas urbanas las principales culpables, como demuestra el siguiente estudio. Un exhaustivo examen de 8 años a 660 residentes y trabajadores del centro de Manhattan, realizado por un equipo de 5 personas con base en el Hospital de Nueva York, Cornell Medical Center, encontró que menos de 1 de cada 5, 18,5%, podía clasificarse mentalmente bien. 4 de cada 5 neoyorquinos presentaban algunos síntomas de trastornos psicológicos, y aproximadamente 1 de cada 4 sufría neurosis lo suficientemente graves como para alterar su vida diaria. Para la ciudad en su conjunto, eso equivaldría a unos 2 millones de personas gravemente enfermas en su mente, con otros 4,5 millones mal mentalmente y solo 1,5 millones mentalmente sanos. El equipo del Hospital Cornell Nueva York no pudo encontrar ninguna prueba que apoyara la idea de que estas enfermedades fueran resultado de un evento traumático singular que rompió la cuerda o actuó como la proverbial gota que colmó el vaso. Más bien,
una vida entera de estrés. Una acumulación continua de constricciones mentales, presiones, descargas y discapacidades, es decir, una vida de vida urbana, es el culpable más lógico. Vida en Nueva York. Un vistazo al neoyorquino típico lo confirma. Las caras pálidas de los pasajeros del metro parecen indicar un día extremadamente agotador, pero solo son las 8:30 de la mañana. El correo no llega a tiempo, los taxis están llenos, los circuitos telefónicos están sobrecargados. 100 decibelios de ruido es una puntuación común durante el día. En palabras de Felix Risenberg, describiendo el Nueva York de hace unos años. Ciudad de carpinteros sin madera, de fontaneros sin piedad. Ciudad de estaciones de confort incómodas. Ciudad de radiadores que chocan, de superintendentes supinos. Ciudad en la que no hay lugar para morir. Ciudad en llamas. Ciudad de discusiones interminables. Ciudad de terminales, ciudad de finales, ciudad del último intento. Ciudad en la que nadie sabe si viene o se va. El metabolismo de la ciudad de Nueva York, las idas y venidas, los entresijos del comercio, el desplazamiento de cuerpos aburridos y cálidos, representan un problema logístico que desconcertaría a los mejores generales. Pero ocurre 2 veces al día, 5 o 6 días a la semana, en la bulliciosa Nueva York. Durante una jornada laboral media, más de 2,2 millones de empleados se ocupan de oficinas, tiendas, fábricas y edificios gubernamentales en el Distrito Central de Negocios, CBD, del sur de Manhattan. Una estimación indica que 3 millones de trabajadores se atiborran de esa parte de Manhattan al sur de la calle 61 todos los días laborables. Esto equivale a unas 250.000 personas por milla cuadrada, 400 por acre, o el equivalente a un bloque de 10 por 10 pies por cada persona. Por supuesto, no están en cubículos contiguos, están apilados en rascacielos de oficinas de varias plantas. Apenas 500 manzanas albergan la mitad de todos los trabajadores asalariados de Manhattan. Esta ola de humanidad llega por la mañana y se despliega a última hora de la tarde a través de un sistema de transporte completamente estreñido. Esos monstruos de 300 caballos de potencia que devoran oxígeno y vomitan smog mientras masajean nuestro ego tienen suerte si pueden arrastrarse por Manhattan a 6 millas por hora en 1971. Compárese esto con casi el doble de 11,5 millas por hora con un caballo de fuerza, uno vivo conectado a un carruaje, en 1907. Este único hecho, por gracioso que sea, ridiculiza Fansery. Pero las molestias del tráfico y el deterioro de los servicios municipales son realmente menores comparadas con los cánceres sociales más profundos de la delincuencia, las drogas, la pobreza, los hoteles de bienestar infestados de ratas y un gobierno impotente para abordar cualquiera de estos problemas. Los problemas más profundos de Nueva York. La otra mitad, algunas zonas de Harlem, Bronxville o Bedford-Stuyvesant, también alcanza una densidad de 200,000 personas por milla cuadrada en algunas zonas, pero no cuentan con la ventaja de rascacielos para desviar su densidad hacia arriba. Oprimidos por las condiciones de vida más inhumanas, estos negros, puertorriqueños y representantes de prácticamente todos los grupos étnicos del mundo, más a menudo de lo que no, se están peleando y robándose entre sí. Mientras que las enfermedades venéreas, la mortalidad infantil, la tuberculosis, el analfabetismo, las drogas, el alcoholismo y la delincuencia son muchas veces superiores a la de cualquier otra zona de la ciudad, o la nación. O el globo. ¿Qué pasa? Para empezar, Nueva York es un anacronismo político, estructurado gubernamentalmente de forma muy similar a los pequeños estados balcánicos peleones anteriores a la Primera Guerra Mundial, o a las ciudades-estado feudales de la Europa medieval. Casi 1.500 organismos municipales y distritos especiales compiten por fondos y energía.
Y el presupuesto de Nueva York, solo superado en el país por detrás del gobierno federal, no compra más que servicios que se deterioran de forma constante. Mientras que la población de Nueva York se ha mantenido estable en 8 millones durante 30 años, el presupuesto municipal ha crecido de 1.000 millones a más de 8.000 millones de dólares. Hay muchas causas para esto, como explicará un futuro artículo de Plain Truth, pero basta decir aquí que el coste por persona de los servicios hospitalarios es 10 veces mayor en Nueva York que en una ciudad de tamaño moderado, 100.000 a 300.000, y los servicios policiales son 3 veces mejores por persona. El presupuesto anual de Nueva York, actualmente de alrededor de 8.000 millones de dólares, supera el presupuesto combinado de las siguientes 25 ciudades más grandes del país. Los costes crecen geométricamente con el tamaño de una ciudad y Nueva York claramente ha superado un tamaño manejable. Dado que una visión general de la enorme ciudad de Nueva York pone a prueba nuestra comprensión, centrémonos en un solo neoyorquino. Al pasar un día con él, apenas podemos imaginar cómo funciona una ciudad gigante. Un día en la vida de un neoyorquino. Unos 140 millones de estadounidenses se despiertan cada mañana en un área estadística metropolitana estándar, la definición censal para las casi 250 aglomeraciones urbanas con más de 50.000 habitantes. Unos 50 millones de británicos, 10 millones de australianos o canadienses también habitan estas regiones urbanas, pero examinemos solo a una persona, un neoyorquino. ¿Cómo es su día normal? Primero se echa agua fría en la cara, se ducha, tira de la cadena en el baño y se cepilla los dientes. Allí van aproximadamente 30 galones, o 80 libras, de agua. Simultáneamente, otros 8 millones de neoyorquinos suman un total, entre las 6 y las 9 de la mañana, unos 240 millones de galones de agua para uso personal. Una palabra sobre el agua. Cada persona utiliza aproximadamente 50 galones al día solo para uso personal. Un galón para beber, 6 para lavar ropa, 5 para lavar ropa personal, 25 para una ducha o baño, y 3 galones por cada descarga del lavabo. Pero esto representa un porcentaje microscópico de nuestro consumo per cápita de agua en las ciudades. El consumo directo de agua en las ciudades es 4 veces mayor, unos 200 galones por persona. Pero si se considera la enorme cantidad de agua necesaria para cada paso en la escala del consumo de alimentos, el consumo per cápita de agua en Estados Unidos está entre 1.500 y 2.000 galones al día. Por ejemplo, para producir una rebanada de pan se necesitan 35 galones de agua, una onza de verduras requiere entre 200 y 300 galones. Una taza de leche 5.000 galones y una libra de carne hasta 50.000 galones de agua. George Borgstrom, The Hungry Planet, página 414. Por supuesto, estos totales incluyen todas las lluvias necesarias para cultivar suficiente hierba para alimentar y dar de beber al ganado, refrigerar el producto, enviarlo, procesarlo y almacenarlo. Así que mucho agua por la mañana. Después, el señor ciudadano medio se afeita, probablemente usando electricidad. Es imposible saber exactamente cuántos despertadores eléctricos tiene. Los cepillos de dientes eléctricos, hornos eléctricos y afeitadoras eléctricas drenan energía cada mañana exactamente a las 8 de la mañana, pero la demanda máxima diaria de electricidad en las ciudades se ha duplicado cada década desde 1930, alcanzando ahora los 314 millones de kilovatios. Después de gastar esos galones de agua y vatios de electricidad, el señor ciudadano promedio desayuna, zumo de naranja, 2 huevos, pan y mantequilla. Todo esto posible gracias a un enorme sistema de comercio de alimentos y calefacción por gas. Echa un vistazo a lo que pasa entre bastidores en los sistemas de alimentación y combustible de tu ciudad. La ciudad, un barco bien equipado. Cada mañana,
Poco después de las 4, mientras la primera luz del amanecer invade la ciudad dormida, las autopistas están vivas. No con viajeros, sino con cientos de camiones semirremolque que se lanzan al centro de la ciudad con el suministro de comida y bebida fresca del día. Se reúnen en centros mayoristas y luego van a los mercados, repartiendo la carga del día mucho antes de que los compradores matutinos salgan de su puerta. El metabolismo de una ciudad es muy parecido al repoblado bien planificado de un crucero. El Prensas Italia, por ejemplo, almacenará unas 75,000 libras de comida para un crucero de 14 días con 420 pasajeros y 250 tripulantes, un total de algo menos de 10,000 días de pasajero. Imagina lo que una megalópolis de 10 millones debe enviar cada día, aproximadamente 1000 veces lo que carga el barco Princess Italia para un crucero de 14 días. En un día normal, el señor ciudadano promedio quiere esta variada lista de la compra. 5 onzas de ternera. 3 onzas de cerdo, cordero y ternera. Media onza de pescado. 2 onzas de ave. 1 huevo, media onza de queso. 16 onzas, 2 tazas, leche. 2,5 onzas de mantequilla y otras grasas y aceites. 6 onzas fruta fresca, zumos y fruta. Procesadas 7 onzas verduras, excluyendo verduras. Cultivadas en casa 6 onzas patatas. 1 onza melón. 4 onzas azúcar. Refinadas 5 onzas productos. De trigo 2 onzas otros productos. De cereales 6 onzas cerveza. 2 onzas vino y otros licores. 8 cigarrillos o puros, y 1 taza de café, té o cacao. Incluso descontando el café, los cigarrillos y la cerveza, eso supone una media de 4 libras por persona y día, 1 libra entera es leche y las otras 3 libras son sólidos. Este es el consumo medio por persona, considerando todas las edades, en Estados Unidos, según la publicación trimestral del Departamento de Agricultura, National Food Situation. Multiplica esto por una familia de 5 y tienes 20 libras de comida que transportar, comercializar, comprar, preparar y comer a diario. Si se multiplica por el tamaño de la ciudad de Nueva York, y el número alcanza la astronómica cifra de 16,000 toneladas diarias de comida. Solo para proporcionar a cada neoyorquino, o al sur de California, para el caso, sus 5 onzas de carne y 2 onzas de aves, requiere matar diariamente, limpiar, aderezar, congelar y entregar 4,000 cabezas de ganado y 300,000 gallinas. Algunas estimaciones dicen que la ciudad de Nueva York tiene como mucho un excedente de comida de una semana. Una huelga de transporte, o cualquier fallo similar en el comercio, y la ciudad podría desaparecer. Pocos consideran lo vulnerables que somos realmente los urbanitas. Más ensayo, combustibles, minerales y recursos naturales. Tras desayunar rápidamente y leer unas páginas del Times, la vigilia nocturna de producir un periódico matutino ya es otra noticia en sí misma. El señor ciudadano medio gira la llave de contacto de su coche. El motor responde. Energía de combustible. ¿De dónde viene ese combustible? Si el señor a calle conduce 12 millas hasta el trabajo, una estimación conservadora, quema aproximadamente 1 galón de gasolina, en el viaje de regreso, 1 segundo galón. Su esposa quema una cantidad similar en sus recados diarios. En un día normal, cada ciudadano quema 2 libras de combustible para motor, 5 libras y media de gas natural, 5 libras y media de petróleo y 6 libras de carbón. Total. 19 libras, la mayoría consumidas por las industrias de la ciudad, no por el propio ciudadano común. Pero, aún así, su parte es de 19 libras. Scientific American, El metabolismo de las ciudades, septiembre de 1965, p. 180. ¿Pero de dónde viene todo este combustible?
Casi 100 libras para una familia de 5. El combustible del motor y gran parte del aceite provienen de los furgones petroleros de las refinerías locales. El carbón llega en vagones interminables cruzando a toda velocidad las vías del país. Se necesitan una cadena de 240 vagones llenos de carbón al día solo para abastecer la ciudad de Nueva York durante un día. La necesidad diaria total de combustible de Nueva York es de 76.000 toneladas de combustibles. Eso no es todo lo que el señor ciudadano medio consume a diario. En esta lista de minerales industriales se incluyen objetos que probablemente nunca utiliza directamente, pero de los que es responsable. 50 libras de arena, grava y piedra. 10 libras de arcilla, cal, cemento, yeso, sal, etc. 5 libras de mineral de hierro y aleaciones ferrosas. 2 libras de madera, papel y fibras naturales. Media libra de minerales no ferrosos y metales. El total de estos minerales es de 67,5 libras por día, una cantidad apenas levantable. Pero la cuota total de la ciudad de Nueva York es de 270.000 toneladas diarias, una tarea hercúlea para el comercio y la industria locales. La entrada diaria total para el ciudadano medio, solo en estas 4 áreas básicas, es 4 libras de comida, 19 libras de combustible, 67 libras de minerales y unas 1.250 libras de agua, solo uso directo de la ciudad. ¿Para Nueva York en un día? 16.000 toneladas de comida, 76.000 toneladas de combustibles, 270.000 toneladas de minerales y 5.000 de toneladas de agua. Un buen día de trabajo para los cientos de miles empleados en las industrias de servicios de Nueva York. Basura dentro, basura fuera. La ciudad es una vasta boca en la que se vierte reverentemente la sangre vital de un país. Y estos hábitos de consumo tan gigantescos tienen un impacto estremecedor y enorme en el medio ambiente y en el país en su conjunto. Hemos visto lo que entra en una ciudad cada día. Ahora mira lo que se vierte. En Los Ángeles es evidente, el smog se puede ver a 200 millas de distancia, pero la mayor parte de la efluencia de la ciudad es bastante invisible, incluida la mayor parte de la contaminación del aire. Las 1.250 libras de agua que utiliza el ciudadano medio se transforman rápidamente en unas 1.000 libras de aguas residuales. El embalaje desechado de sus alimentos y otros productos produce 4 libras de residuos sólidos al día. Y su combustión de combustibles produce 1 libra de monóxido de carbono y 1 libra adicional de los otros 4 principales contaminantes atmosféricos. La ciudad de Nueva York produce algo más que la media nacional de todos estos contaminantes, 1.280 libras de aguas residuales por persona, 5 libras de basura sólida y algo más de 2 libras de contaminación del aire. ¿Los totales diarios de Ciudad del Hume? Más de 5 millones de toneladas de aguas residuales, 20.000 toneladas de residuos sólidos y 16.000 toneladas de smog. ¿Y los trabajadores de saneamiento quieren hacer huelga? Pero los efluentes no son la única salida de la metrópoli moderna del hombre. Mira la literatura, periódicos, revistas y libros que se publican cada día, con algo de pornografía dentro de cada una de esas categorías, en un enorme centro de aprendizaje como Nueva York. ¿Y qué hay del conocimiento, o aburrimiento? Difundido en cientos de escuelas por miles de profesores a 1 millón de estudiantes en la ciudad de Nueva York. Los planes, conceptos, esperanzas, sueños, disputas gubernamentales, intentos de gobernar, los discursos interminables. Todo esto forma parte del software de las ciudades. Luego está la mayoría alienada, las masas insatisfeitas, quienes pasan un día sin nada que hacer y quienes se arrastran, sudan y se esfuerzan para apenas llegar a fin de mes. ¿Qué significa toda su producción? ¿Para ellos mismos y para una nación?
En muchos casos, miseria, estrés, soledad, un trabajo que no tiene nada que ver con la vida, una vida que no tiene nada que ver con la alegría, el amor, el éxito, la paz. Hoy en día tenemos la delincuencia sin restricciones, la pobreza a la vuelta de la esquina, la inseguridad, los venenos lentos en el aire, el agua, la comida e incluso en la literatura, la enfermedad, el estrés y una muerte prematura. ¿Son realmente civilizadas las ciudades? Las ciudades representan, a escala global, el logro total del hombre en toda su historia. Esto, entonces, es sin duda lo que el hombre ha luchado durante toda su experiencia en la Tierra. Las ciudades han producido invenciones maravillosas, obras de arte, edificios y personas. Y inventos mucho más destructivos, arte absurdo, barrios marginales y criminales de todo tipo. Ciudades. ¿Podrán sobrevivir? ¿Deberían?